Bueno, muy buenas tardes a todos. El motivo un poco de este encuentro es un poco, pues hacer un acto con el que finalice este cursillo, este mini cursillo de teología que habéis tenido durante este año. Ya me han dicho por ahí que habéis sido muy aplicados. De vez en cuando alguno echa una pira. Bueno, seremos misericordiosos con los títulos y esas cosas. Bueno, fuera de bromas, el motivo de vernos, aparte de tener un rato de convivencia y de felicitaros, porque creo que os habéis esforzado a lo largo del curso en intentar, dar razón de nuestra fe, que esa es la clave, no dar razón de nuestra fe. También sería bueno igual que de todos los temas que habéis tratado, algunas cuestiones pues que igual quisieseis preguntar, aprovechásemos un poco a modo de bombardeo de preguntas teológicas, que ya sé que eso de hacer preguntas teológicas no está de moda, pero yo creo que vosotros sois muy cuestionados. Vosotros, como cristianos comprometidos, sois cuestionados y seguro que en la oficina os lanzan preguntas y uno tiene que tener ciertas certezas interiores pues para poder después dar razón de la fe. Igual ciertas preguntas que vais a hacer aquí no os las van a hacer de esa manera, pues en vuestra convivencia diaria, pero sí es importante que uno tenga ciertas certezas interiores para después poder iluminar, ¿no?, las dudas del momento. O sea que yo os diría, vamos a dedicar un rato a poder responder esas preguntas. O sea que el que quiera abrir fuego, que empiece. Señor Obispo, cuando hablamos de Jesucristo, ¿cuál sería el título más propio? Hay mucha gente que habla de Jesús como un hombre bueno, un superhombre, un profeta. ¿Cuál es el calificativo más apropiado para hablar de Jesús? Bueno, lo primero que diría es que si os fijáis, tú mismo has dicho, para hablar de Jesús, y has dicho para hablar de Jesucristo, yo creo que una cosa muy sana suele ser intercambiar indistintamente la palabra Jesús, Jesucristo, Cristo, el Señor. Creo que es muy sano en nuestra fe no acostumbrarnos a un único título con el que dirigirnos a él, sino emplearlos todos en la medida en que nos van saliendo en nuestro lenguaje, porque todos ellos complementan, son como una sinfonía de nuestra fe. El hecho de que alguien exclusivamente utilice uno en olvido de los demás puede ser mala señal. Por ejemplo, a veces se habla exclusivamente de Jesús de Nazaret y no se habla nunca de Jesucristo, nunca de Cristo, nunca del Señor. Y puede ser indicativo de una cristología no completa. San Agustín habló del Cristo total. Pero bueno, voy a la pregunta que tú has hecho. ¿Es correcto hablar de Jesucristo como de un profeta? Hombre, obviamente Jesucristo fue un profeta, pero es más que un profeta. Acuérdate cuando Jesús está con sus apóstoles y es el momento culminante, el momento cumbre en el que Jesús está mostrando su personalidad. Y en ese momento, no os preocupéis que no es la llamada misa, la misa ya termina. Bueno, está Jesucristo con sus apóstoles y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces dice, unos que Elías, que ha vuelto, un profeta, uno de los profetas, o Jeremías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro se adelanta y no dice, tú eres un profeta. No, eso lo han dicho los que no le conocían a Jesús en profundidad. Los que no le conocían en profundidad pensaban que era un profeta. Pero Pedro se adelanta y dice otra cosa. No es que niegue que sea un profeta, pero dice otra cosa mucho más honda. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque eso que has dicho, eso que acabas de decir, de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios vivo, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino te lo ha revelado el Espíritu Santo, mi Padre que está en el cielo. Dicho de otra manera, si me permites un poco la broma, para decir que Jesús es un profeta, hace falta tanta luz del Espíritu Santo como para decir que Messi es un futbolista, que es obvio. Quiere decir, que Messi es un futbolista es obvio, para eso no hace falta la luz del Espíritu Santo para afirmarlo. Para decir que Jesús es un profeta, es obvio. Para eso no hacía falta tener mucha fe, una luz del Espíritu Santo es algo obvio.
Por eso se puede decir que Jesús es un profeta, pero quedarse en esa afirmación obviamente es quedarse muy corto. Para entender cómo Jesús supera lo que es ser un profeta, es muy bueno compararlo con Juan Bautista, el último de los profetas, se dice, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan Bautista es el profeta que tiene la suerte de ser el que finalmente es el testigo del que estaban anunciando todos los profetas. Juan Bautista es el que puede indicar, este es el que estábamos esperando. Entonces, Juan Bautista es a Jesucristo lo que el sueño es a la visión. O sea, el Antiguo Testamento ha soñado la llegada de, y Jesucristo es la visión. Por eso digamos que Juan Bautista sí que es especialmente un profeta, el profeta. Pero Jesucristo es el Dios hecho hombre. No es el hombre que anuncia la llegada de Dios, sino que es Dios que da respuesta a ese anuncio de los hombres de que un día llegaría Dios, ¿no? Jesucristo es un profeta, pero es mucho más que un profeta. Digámoslo de otra manera. Hay como dos líneas en la cristología. Me imagino que de esto en el cursillo os habrán hablado algo. Hay una línea ascendente y una línea descendente. Yo creo que un error de la cristología puede ser hablar de Jesucristo únicamente de una manera ascendente. Es que la cristología, por esencia, tiene que ser descendente. Es el Dios el que viene a buscarnos. Es el Verbo el que se hace carne, el que sale a nuestra búsqueda. Jesús no solo es un hombre bueno, un hombre que busca a Dios. No, Jesús es Dios que ha venido a buscarnos a nosotros. Jesús no es un hombre que se ha hecho Dios, no. Jesús es Dios que se ha hecho hombre, que es distinto. Ese matiz es un matiz importantísimo. Por lo tanto, Jesús es un profeta, sí, y mucho más que un profeta. Creo que tenemos que entender que Jesús es la culminación de lo que los profetas anunciaron. Es Dios que viene a buscarnos. No solo es el hombre que busca a Dios, que eso era Juan Bautista y el Antiguo Testamento. Es Dios que busca al hombre y sale a su encuentro en Jesucristo. Podríamos decir que Jesucristo es el encuentro entre el hombre que ha buscado a Dios y Dios que ha salido a buscar al hombre. Ese es Jesucristo. Creo que esta sería un poco, si quieres, pues la respuesta que yo daría, ¿no?, a esa pregunta. ¿Alguna pregunta más por ahí? Ánimo con ello. A ver, mi pregunta es sobre los evangelios, sobre si son libros históricos y, por otra parte, que he oído hablar también del método histórico-crítico como una forma de aproximarse a la lectura de los evangelios. ¿Nos podría explicar un poco todo esto? Bien, eso del método histórico crítico y tal y cual se ha puesto un poco de moda últimamente hablar de ese tema. ¿Los evangelios son libros históricos? Sí, los evangelios son libros históricos. ¿Son historiografías? Hombre, no. Los evangelios no tienen la pretensión de hacer una historiografía y mucho menos en el sentido moderno de la palabra. Son un testimonio de la fe, pero son un testimonio de la fe no separada de la historia. No separada de la historia. Hoy en día está de moda contraponer el Jesús histórico al Jesús de la fe. Yo creo que si los evangelistas hubiesen escuchado esa contraposición, no sé, hubiesen salido con nosotros con un garrote dándonos por detrás, porque son oposiciones que hacemos nosotros que están fuera de la intención de los evangelistas. No se puede hablar del Jesús histórico y el Jesús de la fe. No, los evangelios dan testimonio de Jesús. El Jesús que vivió históricamente entre nosotros y que además es conocido a la luz de la fe, a la luz del Espíritu Santo. Bienaventurado tú, Pedro, porque eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos y te ha permitido conocer profundamente a ese Jesús, ¿no? O sea, los evangelios no solo nos dan una fotografía de Jesús, también nos dan una radiografía, si me permites la comparación. Es decir, nos enseñan a conocerle por dentro, no solo por fuera. Me imagino que el método histórico sería aquel que pretende conocerle solo por fuera. Pero claro, ojo, nosotros queremos conocerle también por dentro. Y cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, está haciendo no solo una fotografía, sino una radiografía del misterio oculto, ¿no? Del Dios que habita en ese
en la humanidad de Jesucristo. No solo que habita, sino que es Dios mismo. Bien, por lo tanto, a ver, ¿qué es el método histórico crítico? El método histórico crítico es la capacidad, la posibilidad de llegar a conocer a Jesús no únicamente por el argumento de la fe, sino también por el argumento de la historicidad de unos textos concretos. Uno puede utilizar las ciencias humanas para decir, a ver, ¿qué grado de historicidad tiene este texto? ¿Es verosímil este texto? ¿Ha podido ser falsificado? ¿Ha podido ser deformado? Y el método histórico crítico es la capacidad de llegar a conocer a Jesucristo, pero no por el argumento de la fe, sino desde el punto de vista, digamos, de los argumentos humanos de historicidad. ¿Es interesante este método? Sí, es interesante. Es interesante porque, entre otras cosas, el método histórico crítico bien utilizado nos ayuda a creer, porque nos da muchos argumentos para que entendamos que los evangelios no son relatos piadosos, sino que tienen muchas razones internas que garantizan la historicidad. Por ejemplo, el método histórico crítico fundamenta en gran medida la historicidad de la resurrección de Jesucristo, pues cuando uno hace un estudio y comprueba que los evangelistas pusieron como primeros testigos de la resurrección a un grupo de mujeres. Ciertamente, si alguien se estaba inventando ese hecho, si lo estaba falsificando, no se le hubiese ocurrido inventar que un grupo de mujeres fueron testigos de la resurrección, pues porque sabemos que en aquel tiempo la testificación de una mujer no era creída, no era tenida en cuenta, con lo cual inventarte que Jesús había resucitado y ponerlo en boca de unas mujeres era tirarse una piedra contra el propio tejado. Es una argumentación histórico-crítica entender que hay ahí un relato que tiene que ser histórico, porque a nadie se le hubiese ocurrido inventar una cosa como esa y poner a unas mujeres que no tenían valor testifical como fuente de esa noticia, fuente primera de esa noticia. Bien, el método histórico-crítico bien utilizado ayuda mucho a acercarnos a la figura de Jesucristo. Pero quizás el problema del método histórico-crítico es cuando se ha pretendido utilizar últimamente, en esto creo que nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, de los 3 libros que escribió sobre Cristología, con el nombre de Jesús de Nazaret, en el prólogo del primero de los libros, que es un prólogo que pienso que vale, es una joya, es un prólogo que pone el dedo en la llaga en uno de los errores más extendidos en nuestros últimos días, ¿no? Él habla del riesgo de que uno pretenda llegar al Cristo exclusivamente por el método histórico-crítico. Claro, exclusivamente no puede ser. Porque el método histórico-crítico es un método subsidiario para que yo pueda llegar a conocer a Jesucristo, pero subsidiariamente. Pero para hacer teología no vale con ese método. Para hacer teología uno tiene que partir de la fuente, de las fuentes de la revelación, tiene que partir de la inspiración del Espíritu Santo, tiene que partir no solo de lo que yo puedo conocer de Jesús como hombre, o de lo que puedo deducir de ese texto como si fuese un mero texto histórico, sino que tengo que partir de que ese texto es la palabra de Dios y en él se me está revelando quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En resumen, que el método histórico-crítico a veces es bien utilizado, pero cuando se pretende utilizarlo exclusivamente para conocer a Jesucristo, entonces cometemos un error, porque parece como si dijésemos, a ver, aquí lo importante es el Cristo histórico, el que yo puedo conocer por un método histórico, pero el Cristo de la fe no me interesa. Cuando San Pablo me habla de Jesucristo proclamándolo en su fe, eso a mí no me interesa, porque es el Cristo de la fe. Como si la fe me estorbase conocer al Cristo histórico. Eso es un gran error. La fe no me impide conocer al Cristo histórico, todo lo contrario, me ayuda a conocerlo con más profundidad. Si me permites el ejemplo, tirando un poco de chicle con el ejemplo que he puesto. La radiografía no me impide conocer la fotografía, todo lo contrario, la radiografía me permite conocer la fotografía con mayor precisión, en 3 dimensiones. Esta sería la diferencia.
El método histórico crítico aspira a tener una fotografía más o menos lejana, porque claro, con el método histórico crítico no se puede llegar a la conciencia interna de Jesucristo, pero con el método de la fe, iluminado por la fe, podemos llegar no solo a tener una fotografía, sino una radiografía y a conocer internamente el misterio de Jesucristo. Bueno, sé que es un tema complicado y que en el fondo, en este momento, pues también según las distintas líneas teológicas, por eso os he dicho, si podéis leerlo, que Benedicto XVI en el prólogo del primero de sus 3 libros habló de este tema, hablando de la importancia de acercarse de una manera equilibrada a la Sagrada Escritura, buscando en ella pues la fuente de la revelación. Si alguna cosilla más os ocurre sobre este tema, adelante. Sí, entonces, don José Ignacio, a ver si lo he entendido bien. Para poder ser un teólogo no es suficiente con aproximarnos a Jesús por este método histórico-crítico, sino que tenemos que partir de la fe de que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. ¿Se me lo puede...? Exactamente. Si al final siempre es bueno poner un ejemplo concreto. A ver, ¿sería un teólogo, bastaría para ser teólogo utilizar únicamente el método histórico-crítico? Pues no, porque eso lo puede hacer una persona también que no tenga fe. El método histórico-crítico lo puede también utilizar alguien que no tenga explícitamente fe. Para ser un teólogo, como el Concilio Vaticano II nos lo dice, nos lo recuerda, hay que partir de las fuentes de la revelación. Y las fuentes de la revelación, según nos dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la revelación tiene 2 fuentes. La palabra de Dios tiene 2 fuentes. Una es las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, y otra la Sagrada Tradición. Las Escrituras y la Sagrada Tradición son las 2 fuentes desde las que recibimos la revelación. Y claro, yo cuando cojo pues en mis manos los Evangelios, no solo cojo en ellos un libro histórico que yo tengo un poco que destripar sobre sus supuestos argumentos de historicidad, no, sino que sé que está inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto es fuente de revelación. Es más, mira, yo diría que en nuestros días, yo creo que, así como en un tiempo, pues la frontera entre la creencia y la inquerencia, allá por los años 70, cuando algunos teníamos pelo, bueno, pues la frontera entre la creencia y la inquerencia estaba en la afirmación o en la negación de la existencia de Dios. Hoy en día, yo creo que la frontera no es esa. Hoy en día la frontera es más bien la afirmación o no la afirmación de la revelación. Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto. Porque hoy en día no existe problema en decir, no, alguna energía habrá por ahí, o sea, hablar en términos de, digamos, no personales, difusos, bueno, pero lo que sí que existe una resistencia es a que ese Dios se haya revelado, se haya descubierto, haya manifestado su rostro, nos haya marcado cuál es el camino para llegar a Él. O sea, la resistencia en nuestros días está en la revelación. Por eso, para hacer teología hay que partir de las fuentes de la revelación. Uno no puede ser teólogo si no parte de las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu, y de la Sagrada Tradición, en la cual también se nos interpreta correctamente la lectura de la Escritura, aunque luego tenga, de una manera subsidiaria, pues, métodos como el histórico crítico, etcétera, que le ayudan en la reflexión teológica. En esos 3 libros de Cristología escritos por Benedicto XVI, ¿no? antes de su renuncia, él ha utilizado el método teológico, alguien que parte de la revelación, pero de vez en cuando utiliza subsidiariamente el método histórico crítico para entender mejor un texto o el otro. Pero tu pregunta está bien hecha. Para que alguien haga teología, tiene que partir de la Sagrada Escritura como inspirada por la palabra de Dios, de la tradición de la Iglesia como lugar también en el que el Espíritu Santo, según la promesa que Jesús hizo, yo os enviaré el Espíritu Santo y Él os llevará al pleno conocimiento, entendimiento de mis palabras, ¿no? O sea, la tradición, en ella también el Espíritu Santo nos ha ido iluminando el sentido de la Sagrada Escritura. Y la teología es la fe que busca entender, pero la fe que parte de la revelación, del hecho de la revelación. Si alguien no parte del hecho de la revelación,
como la palabra de Dios inspirada y la tradición, bueno, hace otra cosa. Hace pues, una novela histórica, etcétera, pero no es propiamente teología. Bien, podemos tratar también de otros temas que se os ocurran. Adelante con ellos, venga. Bien, y en relación a la historicidad, en cuanto a los milagros, por ejemplo, hace tiempo escuché a un sacerdote que decía que los milagros no son históricos y ponía el ejemplo de que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces consistió en la superación del egoísmo, que compartir con los bienes con los demás. ¿En qué hay de todo eso? Yo también recuerdo que en una ocasión era yo un chavalillo y en una homilía escuché eso, ¿no? Que el milagro de la multiplicación de los panes pues era el milagro de que en vez de comer cada uno lo suyo lo hubiesen compartido entre los demás, ¿no? Y bueno, claro. Vamos a ver, la fe católica y el catecismo de la Iglesia Católica afirma explícitamente la historicidad de los milagros. Lo afirma explícitamente. Jesucristo se expresó no solo a través de palabras, sino a través de palabras y signos. Y además en aquella cultura semítica, los signos tenían una gran fuerza reveladora. Tan importantes como las palabras eran los signos. Y además, fijaros un poco en el contexto de la Escritura. Hay un momento en que Jesús dice, si no me creéis a mí, creed a los signos que he hecho. Aquí yo he hecho una serie de signos. O, por ejemplo, otro texto en el que está Juan Bautista en la cárcel y envía unos enviados a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el Mesías que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y fijaros qué respuesta le da Jesús. Id y decidle, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y bienaventurados que no se escandalice de mí. Es decir, se refiere a los milagros que está realizando como un signo de la llegada mesiánica. Luego los milagros, por una parte, tienen una doble significación los milagros. Tienen un sentido de ser expresión de la identidad de Jesucristo. O sea, son reveladores de quién es Él. Pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Obviamente, es decir, los milagros son cuestionadores de la identidad de Jesús. Pero ¿quién es para poder tener esta autoridad? ¿De dónde eres tú? Surge esa pregunta, ¿no? Cuando Jesús ha visto que tiene la autoridad sobre los mares, sobre la tempestad y es capaz de calmarla. ¿De dónde eres tú? Surge esa. Por tanto, el primer sentido del milagro es el que testifica la identidad de quien está hablándonos, ¿no? Solamente Dios puede hacer esos signos. Un segundo sentido de los milagros es también, podríamos decirlo, no meramente apologético, de estar fundamentando que Jesucristo es el Hijo de Dios. También hay un valor pedagógico en los milagros. Hay un valor pedagógico. Los milagros están expresando cuál es el corazón de la predicación de Jesucristo, porque los milagros, fijaros bien, expresan que en el corazón de Jesús lo que hay es misericordia. Los milagros de Jesús no están hechos para complacer a quien quiere espectáculo o quien quiere morbo. Acordaros que él se negó delante de Herodes, se negó a hacer el espectáculo, porque quería un espectáculo, ¿no? Y Jesús se negó a hacer ese tipo de signos. Los signos de Jesús son expresión de un corazón que se derrama en los pobres y en los necesitados. Son signos que muestran el corazón misericordioso de Jesucristo. Y al mismo tiempo introducen lo que son los sacramentos. Porque es curioso ver cómo el Evangelio de San Juan, especialmente, después del milagro de la sanación del ciego de nacimiento, nos habla de la fe. Y después de la multiplicación de los panes, nos habla de la Eucaristía. O sea que incluso los milagros son también utilizados como pedagógicamente para iluminar el sentido de los sacramentos, en los cuales también se produce otro tipo de milagro, no un milagro en el sentido físico de la palabra, pero sí un milagro moral, o mejor dicho, sobrenatural, un milagro sobrenatural en el que Dios se hace presente
a cada uno de nosotros a través de los signos sacramentales, de la Eucaristía, del agua bautismal, etc. Yo creo que esa es un poco la respuesta que te daría. Ciertamente tenemos que afirmar y no avergonzarnos de ello sobre la historicidad de los milagros. Yo creo que en nuestros días la duda de fe más extendida es la referida a la Iglesia. Me refiero a la frase tan gastada de Cristo sí, Iglesia no. ¿Qué me puede decir a eso? Bueno, yo no sé si no está un poco pasadito eso, fíjate. A ver, claro que eso de Cristo sí, Iglesia no, se ha oído mucho, ¿no? Yo le escuché a un amigo teólogo decir lo siguiente: lo de Cristo sí, Iglesia no, eso nació un poco en la Reforma Protestante. Lutero era un poco como querer llegar a Jesucristo, pero sin la mediación de la Iglesia, ¿no? Aunque luego le hizo otra, pero bueno, era un poco el Cristo sí, Iglesia no. Luego vino el deísmo de la Ilustración francesa, que sí cree en un Dios, pero no cree en la revelación, ¿no? Y entonces él dice, Dios sí, Cristo no. Esa es la Revolución Francesa. Dios sí, la diosa razón, etcétera. Dios sí, pero Jesucristo no. Y quizás en nuestros días la nueva era se caracteriza por otra cosa, es espiritualidad sí, religión no. Yo creo que esta es la de nuestros días. En nuestros días hemos llegado a un sí, espiritualidad sí, es importante trabajar la interioridad, es importante que el hombre busque la plenitud interior, que no seamos meramente materialistas, que el hombre busque también la paz interior, la relajación interior, espiritualidad, ¿sabes?, entendida en ese sentido, pero religión no. Quizás hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, en este momento hemos pasado al espiritualidad sí, religión no. Entendido, pues, como si la espiritualidad fuese una especie de artículo de consumo para relajarse, para sentirse interiormente pues bien, etc. Pero claro, teniendo una alergia a la religión, porque la religión es lo que decíamos antes de la revelación, ¿no? Es Dios que se revela, sale a nuestro encuentro y nos marca el camino, y eso molesta un poco, que no me marquen tanto el camino, porque yo quiero buscar a Dios, pero de una manera más difusa. Incluso, no sé si visteis, bueno, tuve ocasión de escribir un artículo el Viernes Santo en la prensa con el título de, a ver cómo era, el vaso, el agua y el elefante. Le puse así un título un poquito provocativo y hacía referencia a lo siguiente. A veces se dice que aquí lo importante, se pone este ejemplo, desde estas posiciones de la nueva era, lo importante no es con qué vaso bebas el agua, porque se puede beber agua con muchos vasos. Lo importante es beber el agua, no el vaso con que la bebas. Incluso se puede beber agua sin vaso. Pues lo mismo pasa aquí. Lo importante no es la religión, sino la espiritualidad. Tú puedes beber espiritualidad con una religión, con otra, o incluso sin religión, porque puedes también beber la espiritualidad sin tener que tener ninguna mediación religiosa. Lo importante es el agua, no el vaso. Lo importante es la espiritualidad, no la religión. A ver, ¿qué decimos a eso? Pues que obviamente esa distinción entre espiritualidad y religión es inaplicable a Jesucristo. Jesucristo es la espiritualidad y Jesucristo es la religión. O sea, es decir, Él es el camino que el Padre nos mostró para llegar a Él. Pretender separar en Jesucristo agua de vaso o espiritualidad de religión, pues mira, es como si uno pretende separar la carne de las venas. Es que el hombre va a fallecer, porque no, porque es una unidad. Jesucristo es la espiritualidad y Jesucristo es la religión. En resumen, que quizás no, pues la mentalidad que se resiste a la revelación ha ido adoptando distintas fórmulas un poco de resistencia a la revelación. Y la primera fue ciertamente la famosa Cristo sí, Iglesia no. Porque claro, así un Cristo a mi manera. La de la Revolución Francesa, Dios sí, Cristo no es, pues mira, pues yo a Dios de alguna manera le pongo el rostro que quiera. Le pongo el rostro, pues cada uno le pone un rostro, no tiene por qué ser exclusivamente a Jesucristo.
y además digamos de una manera las mentalidades racionales ilustradas, pues no tienen problema en afirmar que Dios exista, pero de ahí a que se haya revelado y se haya encarnado en Jesucristo, ya eso les parece que es demasiada cercanía. Dicen, Dios sí, pero Cristo no. Y hoy en día yo creo que estamos en la cultura de la subjetividad, de la nueva era, ¿no?, en la que uno pretende confundir religiosidad con relajación interior, y se piensa que la religiosidad sirve pues para que uno luche contra el estrés. Entonces busca una espiritualidad, pero rechaza una religiosidad que me pida la conversión. Yo creo que se han ido concatenando este tipo de deformaciones, que creo que viene bien el ser capaz de diagnosticarlas y de desenmascararlas. Detrás de ellas, yo creo que se esconde el miedo del hombre a Dios, el miedo a Jesucristo, el miedo a la Iglesia, el miedo a que la religión pues, nos vaya a quitar libertad. Existe como un miedo. Y no hay que tener, como decía Juan Pablo II, abrid las puertas a Cristo, abrid las puertas a la Iglesia. No tengáis miedo de lo que os va a liberar. De lo que tenemos que tener miedo es de lo que me va a esclavizar, no de lo que me va a liberar. Pero ciertamente yo estoy convencido que detrás de esos eslogan, Cristo sí, Iglesia no, espiritualidad sí, religión no, detrás de esos eslóganes se esconde un miedo a Dios, un miedo a que la voluntad de Dios me va a hacer feliz, a uno se piensa que me va a quitar libertad, etc. Hay que descubrir que la revelación es la plenitud del hombre. ¿Alguna preguntilla más, si se os ocurre? Monseñor, ¿por qué hay un ambiente tan anticlerical? Me parece que en los últimos años incluso ha crecido un cierto odio a la Iglesia y da hasta miedo. Bueno, igual es porque la gente ve mucho la tele, ve mucho la tele y claro, pues en la tele sale lo que sale, ¿no? Os cuento una anécdota así graciosa de no hace mucho. Iba yo desde el obispado desde mi casa al obispado por la mañana y venían dos haciendo footing por el Videgorri y se cruzan más o menos a mi altura, en chándal, además de unas edades parecidas. Y se cruzan a mi altura, me reconocen y al mismo tiempo que uno me dice ¡ánimo, obispo!, al mismo tiempo el otro dice ¡fascista!, me grita, ¿no? Y nosotros al mismo tiempo yo dije, madre mía, estos dos, digo yo, vamos, y siguieron corriendo, se miraban para atrás y yo decía, pena de cámara oculta, que aquí hubiésemos grabado esto y nos forrábamos. Bueno, uno es de imaginarse pues, que el que pegó ese grito de fascista pues se habrá alimentado en una burbuja determinada, en una burbuja porque cada uno se alimenta en su universo mundo, se construye su mundo alrededor y yo en primer lugar diría que el efecto de los medios de comunicación es muy fuerte y hay personas que viven en burbujas. La realidad es distinta dependiendo en qué burbuja estés viviendo. Y hay burbujas mediáticas. Hay burbujas mediáticas. Bueno, creo que esa es una de las... es un signo, ¿no? Es un signo de los tiempos que... Ahora, yo diría que hay algo más, ¿no? ¿Por qué es eso? Yo creo que es que la Iglesia tiene que está pagando el precio de no someterse. Es que hay muy pocas instituciones en esta sociedad que no se sometan a la ideología única. Es que hay una ideología única, hay un pensamiento único. Incluso fijaros bien, hoy en día una persona secularizada de derechas piensa básicamente lo mismo que un secularizado de izquierdas. Pero es que, a ver, esas diferencias que había antes entre izquierdas y derechas y tal, a veces son diferencias que se han ido diluyendo con el tiempo. Una persona que ha perdido de la fe, si es de derechas o de izquierdas, acaba pensando prácticamente lo mismo. El hecho diferenciador hoy en día, es la antropología cristiana, es el concepto de familia cristiana, o sea, ni derecha ni izquierda, ¿no? Por eso, como el cristianismo, como la Iglesia, es prácticamente la única institución que no se ha sometido, pues lógicamente tiene que pagar un precio caro por proclamar su palabra, ¿no? Y ser atacada y ser incomprendida. Pero bueno, yo creo que no nos tenemos que apurar, Explico, yo creo que tenemos que apurar y tenemos que
también creo que uno de los signos de los tiempos es que la incomprensión sea llevada con paciencia, haciendo de ella también, pues un motivo de humildad, de aprender también de nuestros defectos, de aprender de nuestros fallos, que seguro que los tendremos. O sea, yo creo que tampoco hay que ponerse a la defensiva, ¿no? Sino tener también la capacidad de que, mira, pues que igual incluso que el insulto del vecino pues sea una fórmula de intentar empezar a hablar con él. Pues sí, pues creo que también hay que hacer de la necesidad virtud, porque desde luego no se puede responder a esa agresividad pues con otra del mismo tono. Yo creo que también en la forma de responder a la incomprensión hay una posibilidad de evangelizar. Bueno, ¿alguna preguntita más que se os ocurra? A ver, estamos todavía en... Bueno, pues muy bien. Bueno, pues nada, yo os recomiendo que el próximo curso, que ahora tenéis un verano, es justo y necesario que uno descanse una temporada, aunque también creo que el verano, que en él se interrumpen los cursillos y las cosas, sí es un tiempo en el que uno puede tener una lectura más reposada, pues también de algunas obras espirituales que igual no ha podido leer durante el curso. Os recomiendo especialmente, pues yo diría a los grandes santos de la Iglesia. Yo creo que ninguno de nosotros debería de dejar de leer, por ejemplo, las confesiones de San Agustín, las obras de Santa Teresita de Lisieux, de Santa Teresa de Jesús. O sea, yo especialmente, si uno me dijese, a ver, este verano, ¿qué leemos? Yo creo que deberíamos de leer las grandes joyas de nuestra tradición, que a veces es muy típico que andemos buscando por ahí fuera, teniendo un tesoro en casa que lo desconocemos. Las obras de Santa Teresa, la vida de Santa Teresa, Camino de Perfección, los escritos Historia de un alma de Santa Teresita, estos grandes clásicos yo os recomiendo vivamente que los podáis leer. Y bueno, pues el verano creo que da para ello. Bueno, pues gracias por vuestra invitación y tendremos ocasión de vernos en otra ocasión. Gracias.